me los bendiga, hermanos. Amén. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, a la iglesia presente y a aquellos hermanos y amigos por el cual a través de las redes sociales también tienen acceso a la bendita palabra del Señor. Amén. Sean bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en la palabra del Señor en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 13. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Gloria a Dios. Como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también resucitaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este hermoso momento, Señor. Es un privilegio. Es un honor, Padre Celestial, venir a tu casa, escuchar tu palabra que nos ha de hablar, Señor, que nos ha de exhortar, Señor, que nos ha de guiar, que nos ha de encaminar, Padre Celestial, para agradarte a ti, Señor. Oh Dios, Señor, tu palabra nunca llega tarde, llega a tiempo, Señor. Padre Celestial, tú nos hablas en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, Señor, para enseñar, para corregir, para redarguir, Señor. De igual manera sea en esta noche, Señor, en esta tarde, Padre Celestial, que tú hablas a cada uno de nosotros, Señor. Danos esa fortaleza, Señor. Danos esa fe, danos esa confianza, danos esa seguridad, Padre Celestial, que solo viene de ti, Señor, que no es con fuerza humana, Padre Celestial, es con el Espíritu Santo, Señor, que mora en cada corazón. Gracias te damos en esta hora, mi Dios. Te lo pedimos, Dios, que seas tú, Dios, quien nos guíe en todo momento, en todo lugar, Padre Celestial, para honrar y glorificar tu santo nombre. Padre Celestial, en esta hora te agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El tema de este mensaje es, mis hermanos, un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo, mis hermanos, enseñaba a un joven ya en el ministerio, Timoteo. Timoteo era como el hijo espiritual del apóstol Pablo, el hijo amado. Y ya en este tiempo ya era un pastor joven que ministraba la palabra del Señor.
pero como joven no solo en el ministerio, sino que joven también de edad. No hay cosa mejor que servir al Señor desde la juventud, mis hermanos. Entonces, pero gloria a Dios, Pablo le hablaba de esta manera a Timoteo. Y bien interesante que él comienza diciéndole: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No en nadie más, mire, en Cristo Jesús. Eso me recuerda cuando aquel hombre bien joven también comenzó a preparar, y cuando le toca a él tomar el puesto de Moisés, que fue Josué, que le dicen Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Pero había un compromiso de esforzarse. El tema de esta tarde, mis hermanos, es un buen soldado de Jesucristo. ¿Quién es un soldado, mis hermanos? Para comenzar, el apóstol Pablo le enseña de una metáfora a Timoteo, de la manera que no solo él la pueda entender, sino que la iglesia la pueda entender. En tiempos del apóstol Pablo, él siendo un judío de nacimiento, de creencias, de principios, el cual conocemos la historia de Saulo, él estaba dispuesto a dar su vida en sus creencias por defender sus razones de su nación, su política y religión. Pero cuando este hombre tiene un encuentro con Jesucristo mismo, mis hermanos, no solo transformó su vida física, sino que la espiritual, que es lo más hermoso. Y ese hombre que era un perseguidor de la iglesia se volvió un predicador del evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación. Y en esta ocasión le enseña a Timoteo, ese joven, le dice: esfuérzate. El esforzarse, mis hermanos, debe de ser una disciplina. Y cuando le habla, mis hermanos, del ejemplo de un soldado, que le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En aquellos tiempos gobernaba el imperio romano. Era el imperio fuerte, poderoso, que manejaba la mayoría de naciones en su entorno. Y si lo podemos comparar en estos tiempos, quizá podría ser el ejército de esta nación. Y cada nación se siente orgulloso de su ejército y de su potencial que tiene. Entonces él le hablaba de un soldado, hermanos. Es una metáfora, un ejemplo de manera que se pueda entender. Y le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, en las naciones ahora en día, y esta nación es igual, de que el servicio militar es voluntario. Pero el hecho de ser voluntario no quiere decir que cuando un joven se alista al ejército, hoy entra, ya mañana no le gusta, se va a salir. No es un compromiso tan grande, mis hermanos. Entonces vemos, y el que se mete a ese compromiso lo hace con un deseo y un orgullo que está sirviendo a la nación, y un compromiso tan grande. En la historia de la palabra de Dios, los hombres que Dios llamó y le sirvieron de corazón tampoco volvieron atrás. El primero que Dios le habla fue Noé, y le dijo: hazte una arca. Y desde el tiempo que Noé comenzó a trabajar esa arca, hasta el tiempo de que él mismo y su familia y los animales entraron al arca, porque iba a venir un diluvio, pasaron aproximadamente 120 años. Y se cree que durante eso él estaba predicando de una manera quizás no vocalmente, pero visualmente, mientras él trabajaba. Entonces, y le creyeron a Dios y le obedecieron y no volvieron atrás. Cuando Dios llama a Moisés también, a Abraham, que deje su tierra y su parentela para llevarlo a una nación diferente. Abraham oye la voz de Dios y le obedece, de manera, mis hermanos, que honraron a Dios, y por eso que el día de hoy se sigue mencionando, porque le obedecieron a Dios. Y no eran hombres físicamente perfectos, eran hombres igual que usted y yo, mis hermanos. Que tenían luchas, que tenían pruebas, que tenían situaciones, mis hermanos, que tenían retos que enfrentaban todos los días, pero le creyeron a Dios. Pues en esta ocasión Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate. El esforzarse es bien importante, mis hermanos, porque esta carne no va a querer agradar al Señor. Esta carne no va a querer honrar el nombre del Señor. Ahora, primeramente, el punto número 1, es importante que nosotros conozcamos a quién representamos. Nosotros no representamos al reino de esta nación, no representamos al reino de las tinieblas, representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no lo representamos políticamente ni terrenalmente, sino a alguien que vino a dar vida eterna, que se llama Jesucristo.
Él vino a ofrecer esa ofrenda gratis por nosotros, mis hermanos, porque Dios Padre lo envió. Entonces, mis hermanos, el sentido de servir a Dios, a quien nosotros nos alineamos en el ejército del Señor, no es cualquier cosa, es lo más hermoso y lo más bello que usted y yo podemos dar, mis hermanos. Dale el tiempo al Señor. Ahora las características de cuando esa persona se alinea a un ejército, sabe de que ya su voluntad no va a ser para él, sino para esa persona a quien sirve, para ese comandante, jefe, para ese general. Ya él no va a pedir, ya no va a ser la opinión de ese soldado, sino que va a ser la voluntad de ese hombre lo que él desee. Pero todos sabemos que la voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta. Y los intereses del hombre humano, mis hermanos, el soldado lucha y da la vida por un ideal que de repente él no lo entiende. Da su vida, no sabe por qué, quizás. Y la mayoría de los ideales del hombre humano, hermanos, son egoístas. Son deseos personales, orgullo de naciones, porque quieren ser más grandes que otra. Pero el sacrificio que usted y yo, hermanos, si es que pasamos el sacrificio, es para honrar a nuestro Dios Todopoderoso. Y el beneficio es para nosotros, para reinar un día con Él por toda la eternidad, mis hermanos. Entonces es importante, mis hermanos, que Dios en su amor envió a su Hijo amado. Este Dios creador del cielo y la tierra y nuestro formador amó al mundo y envió a su Hijo. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el primero que se sometió a la voluntad del Padre. En la oración modelo del Padre nuestro dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo y también en la tierra. Él honró a Dios Padre, honró a las autoridades mientras estuvo en la tierra, mis hermanos. Cuanto más nosotros también. Así es de que nosotros como iglesia de Jesucristo estamos en el mejor ejército celestial, mis hermanos. Estamos en el mejor ejército. Entonces necesitamos conocer a ese jefe y comandante al cual usted y yo servimos. Amén. Que se llama Jesucristo. Amén. El cual dio la vida por usted y por mí, siendo muertos en pecado, no mereciendo nosotros nada, hermano. Él dio su vida en rescate de nosotros, se dio a nosotros. Es importante saber su autoridad que tiene Él. Y la autoridad, Él da la orden, mis hermanos, y sus hijos le obedecen. El ejército le obedece a su jefe y comandante. Nosotros somos soldados de Cristo, hermano. A Él nos debemos. Ya no es que yo pienso, que yo quiero, sino que el soldado escucha la voz de su jefe y obedece inmediatamente. Pero a veces ahora el soldado dentro de la iglesia, mis hermanos, no hemos entendido, no conocemos al jefe a quien nos debemos, ni la palabra que debemos de obedecer, sino que a veces cuestionamos la palabra del Señor, o solo tomamos la parte que nos corresponde. Entonces no vamos conforme a la voluntad de Él. Estamos tomando diferentes caminos y no el camino de Él, no la voluntad de Dios. Es importante. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y si usted y yo andamos conforme a la voluntad de Cristo, vamos a dar testimonio de Él en nuestra manera de actuar y de hacer, mis hermanos. Entonces el soldado se niega a su voluntad, ya sus deseos no son para él, sino que es para a quien lo tomó por soldado. Le dice, tú pues esfuérzate, le dice Pablo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y por qué le dice que se esfuerce? Porque van a haber momentos difíciles, mis hermanos. Hay momentos que nosotros nos vamos a querer rendir y no seguir en el camino. Pero no estamos solos. Está el Espíritu Santo con nosotros, que es en la gracia, que es el amor que en Cristo Jesús. Y le dice también que tome el ejemplo de Él como servidor. Le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto te encarga a hombres. Dice que sean fieles y idóneos. Quiere decir, hombres que se dejen enseñar para poder enseñar a otros. Ese es el tópico. Nadie puede enseñar a otros si no somos enseñados a ser neófitos. Ese poner a manejar a alguien, guiar un vehículo cuando nunca ha manejado, y el que maneja se vaya tranquilo, no va a ir tranquilo. Si usted sabe guiar bien y pone a uno que no sabe, no vamos a ir tranquilos, ¿verdad? Es más, ni nos subimos. Porque él le dice, no, yo voy a ir aprendiendo y tú súbete. Y yo te digo, no, yo no me subo, uno no se atreve. Porque uno se va jugando la vida y no queremos morirnos. Pues si nos va a enseñar la palabra del Señor, que nos enseñen correctamente, no incorrectamente, mis hermanos. Necesitamos que sean hombres idóneos, hermanos. Hombres enseñados para que puedan enseñar, no solo teóricamente, sino viviendo la palabra del Señor, mis hermanos.
Dice que hombres que sean fieles, idóneos para enseñar también a otros cómo vivir, mis hermanos. Usted y yo somos ejemplo de Jesucristo, que Jesucristo quiere que vivamos en obediencia a su palabra. Entonces debe haber un esfuerzo, tiene que haber un compromiso. Ya no es mi deseo, sino que la voluntad de Dios. Esto quiere decir, mis hermanos, que cualquier decisión que usted tome en su vida y yo en mi vida, tenemos que consultarlo a la palabra del Señor y preguntarle al Señor en oración si es la voluntad del Señor. Porque entonces que yo no diga que soy hijo de Dios, porque no me rijo por la palabra del Señor. Yo hago mi voluntad y ya. Pero a veces yo solo tomo la palabra del Señor ciertas partes cuando me conviene. Pero entonces no va a funcionar. Y después le digo, Señor, ¿pero por qué no funciona? Y dice el verso 3, tú pues, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, en el ejército se sufre. El que ha sido servido, y si no hemos ido, pero escuchamos que el soldado, el que llegó y no era, hasta muchos decimos, ¿verdad? Hasta el día de hoy, cuando hay un hijo que es rebelde, mándalo al ejército, allá lo compone, ¿verdad? Allá va a ser que viene bien sedita, allá viene bien obediente, allá viene bien ordenado. ¿Y por qué en el ejército del Señor somos desordenados? ¿O no somos soldados, todavía somos reclutas? Y entonces, ¿qué sucede en ese soldado, en ese hombre que llega al ejército o esa mujer? Se disciplina y llega a ser un buen soldado y sube hasta de rango, pero si no, se sale. Pero no puede quedarse allá a medias. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir y honrar a aquel que es su jefe y comandante. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que honrar al Hijo de Dios. Ser santo porque Él es santo. Hablar verdad porque Él habló la verdad. Sufrió porque entonces nos va a tocar el sufrimiento. Jesús les dijo en el libro de Marcos a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Algo interesante, mis hermanos, que Jesús llamó a todos, pero ninguno obligó que lo siguiera. A ninguno, si alguno quiere venir, como dice, alguno viene, se va a comprometer con la palabra de mi Padre, y como dice, no conmigo, para que no, cuando las cosas que ellos piensan no les salgan, no me culpen a mí. El compromiso es con la palabra. Usted y yo no estamos comprometidos con ningún hombre, sino que con la palabra de Jesucristo, porque con ella nos honrarán aquel día, o esa palabra nos avergonzará, mis hermanos. Tome su cruz y sígueme a sí mismo. Y habla de dejar todas las cosas. El que no deje padre, ni madre, ni familia, ni hijo, por mi causa, no es digno de mí. Entonces un soldado cuando se va al ejército, ya su familia queda a un lado, ya su casa queda a un lado, ya sus ideales, porque ahora se rinde a ese ejército, y habla de esta nación con ese orgullo, con esa pasión, y desde que llegó está dispuesto a dar la vida y ser un héroe por esa causa. Y nosotros, ¿cuánto tiempo todavía nos duele sufrir por el amor a Cristo? Y no hemos entendido, mis hermanos. Cristo sufrió por algo que no había hecho Él, pero porque nos amó a nosotros. Ahora, si yo en realidad yo me quejo y no estoy todavía convencido de seguir a Cristo, es porque no le amo, es porque no he conocido, no valoro lo que Él ha hecho en mi vida, mis hermanos. Y lamentablemente ahora nos venden un evangelio que nos va a solucionar todos los problemas. Y no, Cristo no vino a solucionar los problemas. Él vino a sacarnos de la muerte, del pecado, muerte espiritual, que estábamos separados de Dios. Jesucristo no vino a darle riqueza a nadie, sino que vino a darle una vida eterna en el cielo. Y ese fue el problema con el joven rico, cuando le dijo, imagínense que este joven había guardado supuestamente los 10 mandamientos desde temprana edad, y él le dijo, bien has hecho. Y él le dijo, pero él mismo llega y le pregunta qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y le dice, has guardado los mandamientos desde mi niñez, bien has hecho. Pero como él conoce el corazón de cada uno, le dijo, ahora como era rico, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme. Y el joven se fue muy triste, porque su corazón estaba en la riqueza y no en seguir a Jesús. Gloria a Dios, aquello que Dios no nos ha dado suficiente, porque queríamos lo del rico. Bueno, hay uno que no necesitamos ni tener, sino que de igual manera no queremos servirle a Él, ni por pobreza ni por riqueza, mis hermanos. Entonces, Cristo no vino para ser rico, y por eso Él no andaba con los ricos, Él andaba con los que menos tenían, porque Él no vino a darle riquezas materiales,
sino que vino a ofrecer vida eterna, a librarnos de la muerte, del pecado, mis hermanos. Pero a veces se predica, se le ofrece a la gente que venga a la iglesia porque Cristo le va a solucionar sus problemas, situaciones, ¿verdad? Dios tiene compasión del ser humano, pero lo que quiere Dios librarnos es del pecado, muerte espiritual, la que heredamos de Adán y Eva cuando nacimos físicamente, pero espiritualmente nacimos muertos, mis hermanos, y estábamos separados de Dios Padre, y ahora a través del sacrificio de Cristo en la cruz, usted y yo tenemos entrada a ese lugar santísimo, a la presencia de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora la palabra como buen soldado, ¿será que hay malos soldados? Y si hay, mis hermanos, tarde o temprano aparece ahí. Todo sale a la luz. Todo sale a la luz porque puede haber soldados que se venden, hay soldados que traicionan al batallón, hay soldados, mis hermanos, pero dice que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Entonces no vamos a probar todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará como buen soldado, que nos esforcemos a estar dispuestos a servirle al Señor. Porque cuando no hemos entendido, mis hermanos, lo que Cristo hizo, ¿qué decimos? Si hago algo, ¿qué voy a recibir? ¿Verdad? Como cuando somos niños, haz tal cosa, pero ¿qué voy a recibir a cambio? Estamos pidiendo algo a cambio. Y cuando le dice el papá, mira, si yo te pago por esto, pero vas a tener que pagar renta, vas a tener que pagar biles, entonces, no, mejor me quedo así, ¿verdad? Entonces vemos que a veces queremos actuar como adultos, pero no responder como adultos, mis hermanos, en la vida. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, mis hermanos. Un soldado, mis hermanos, y ahora como Jesucristo, también necesitamos vivir en comunión con ese jefe y comandante. ¿Y cuál es nuestra comunión? Y el entrenamiento del soldado, sea que esté en batalla practica lo que practicó cuando no estaba en combate. Es la oración, el ayuno y la lectura de la palabra del Señor, mis hermanos. Entonces ahí el soldado se ejercita. Es importante, mis hermanos, pero va a decir el soldado, como el país no está en guerra, no me voy a ejercitar. Oye, nosotros, desde que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, y que el que se hace amigo de Dios se constituye enemigo del diablo. Entonces tenemos un enemigo que nos persigue. Pero a veces estamos tan confiados en la carne, mis hermanos, que decimos yo soy el hijo de Dios, la hija de Dios, el diablo no se va a meter conmigo. Si se metió con Jesucristo en el desierto, ¿quién soy yo? Hasta me está llevando y ni cuenta me doy. Porque estamos engañados, mis hermanos. Llegó y tentó al Hijo de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién soy yo para que Él no me tiente? Entonces necesitamos estar preparados, ejercitándonos todos los días. Y la buena disciplina, mis hermanos, la oración, la palabra del Señor, el ayuno. Pero necesita tener las herramientas adecuadas. Tenemos la palabra del Señor, la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, ahí tenemos correctamente de la palabra del Señor. Necesitamos conocer las armas. A un soldado, después de cierto tiempo de estar ya ejercitado físicamente, hábil, ahora le dan una arma para que conozca la arma, pero no se la dan cargada para que él ya la comience a usar. No, hay alguien que ya sabe usar el arma y le enseña al que no sabe. ¿Te das cuenta? Entonces no se le puede dar, hermanos. Decía un soldado retirado que en un combate, cuando andan en combate, lo más peligroso no es el enemigo, sino que un soldado nuevo. A un soldado nuevo, cuando lo dejan, dice, cuidando por primera vez de centinela, lo dejan con uno que sea de rango mayor y que tenga mayor experiencia. ¿Por qué? Porque el soldado nuevo, él tiene miedo por todo. Si se movió una hoja, pues él dispara. Y no dispara un tiro, sino que deja la ráfaga. Porque el temor, a veces el mismo miedo nos hace disparar a nosotros. Y la Biblia no está hablando aquí de miedo, de temor, sino de miedo, porque no conocemos la palabra del Señor. El temor a Dios es la reverencia y el respeto. Entonces, ¿qué sucede? Dice, porque el soldado nuevo puede matar hasta a su compañero porque se movió ahí, hasta la sombra le va a disparar. Pero cuando el soldado conoce el terreno, conoce las armas, mis hermanos, conoce hasta el ruido del sonido del enemigo, entonces, mis hermanos, va a saber cuidar a sus compañeros y cuidarse del enemigo.
Y en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18 tenemos que es la armadura de Dios. Porque dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados de maldad. La guerra es espiritual, las armas tienen que ser espirituales, mis hermanos. Necesitamos ponernos la armadura de Dios. La armadura de Dios, porque la guerra, mis hermanos, es férrea. La guerra es contra un enemigo, mis hermanos, que aparentemente nos llega a nosotros como amigos, pero es un engaño. Él nunca va a decir verdad, porque dice que él mintió desde el principio. Él engañó en el cielo a muchos ángeles, que iba a ser como Dios, y por eso fue derribado. Y por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que conocer las armas y saberlas usar. Entonces, por eso es que los viernes estamos en el discipulado acá, estudiando al Dios a quien servimos, nuestro jefe y comandante, y quién es Él, qué espera Él, porque yo sé que todos esperamos de Él. Pero ahora la pregunta es, ¿qué espera Él de nosotros? ¿Qué espera un padre de un hijo? Que se prepare, ¿verdad? Que se eduque, que sea disciplinado, que sea una persona, un ciudadano al final disciplinado con principios y valores, y que aporte buenas cosas a la sociedad. Ahora, como hijos de Dios, es importante que usted y yo también conozcamos al Dios a quien servimos, y ahora conozcamos las armas, las herramientas que tenemos para servirle a Él, para honrarle y también para interpelar el ataque del enemigo. Eso es bien importante, mis hermanos, tener las armas, tener responsabilidad, porque sabe que con esta arma, que es para defendernos, también podemos herir a un compañero. ¿Sí? Podemos matar a un compañero también. No es la intención, pero porque no la sabemos usar. A un niño no hay que darle una arma, no hay que darle una herramienta que es para cortar algo bueno, pero él puede hacerse daño o hacerle daño a otra persona. Necesitamos ser enseñados, mis hermanos, y tener responsabilidad. Y el entrenamiento, ¿cuándo es? Todos los días. Todos los días. ¿Cuándo yo le doy de comer a este cuerpo? Solo comiendo quisiera parar. ¿Cuántas veces le damos alimentación espiritual a este cuerpo? Bueno, no se oye, ¿verdad? Entonces vemos la oración, el ayuno, la vigilia, mis hermanos, el estar comunicados. Como decía un mensaje en un rótulo en la iglesia, dice, cuando vengo, dice, a la iglesia, le glorifico a Dios. Me habla Dios en el mensaje, y después cuando salgo de la iglesia hablo de Dios con mis hermanos. Así es la alimentación espiritual. Necesitamos estarnos llenando de la palabra del Señor. El Señor nos habla, y esa palabra la vamos a compartir los unos con los otros, mis hermanos. ¿Para qué? Para que andemos cada día en ella, para que nunca nos falte. Como las 10 vírgenes, para que no nos falte, mis hermanos. La oración. Tercero, mis hermanos, un buen soldado de Cristo sabe los objetivos bien claros y conoce al enemigo. Conoce al enemigo y conoce la voz del enemigo. Sabe que Satanás no obligó a Eva a pecar. Lo que le dijo, lo que Dios sabe cuando le dice a través de la serpiente, con que no pueden comer de todo árbol. Sí, dijo a Eva, porque si no podemos morir. No, dijo la serpiente, no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que si comen van a ser semejante a Él. Ahí estaba la mentira, miren, tirándole el dardo, ahí poniendo la trampa. Entonces vino la mujer y le creyó. Es más, entonces vemos, Satanás cada vez es como el que es cazador, el que es pescador. Depende del tamaño de la presa que quiere agarrar, así es la carnada que pone. Eso hizo Satanás. Entonces Satanás no nos obliga, sino que nosotros caemos. Escuchaba la vez pasada un testimonio de alguien que fue satanista, y eso decía, que dice que desde el momento que Satanás ofrece muchas cosas, pero cuando la persona dice, ¿sabe qué? Yo te doy mi vida, ahí la persona es que se entrega. No que el diablo, no, la persona se entregó. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Ahora nosotros necesitamos conocer el enemigo, sus artimañas, mis hermanos. Un atleta o un boxeador, antes de subirse al ring, aparte de practicar sus técnicas personales, él lee las estrategias del enemigo también. No solo cantar, no solo gritar, mis hermanos, es buscar al Señor, mis hermanos, para que Él nos dé la fortaleza, nos dé la ayuda, para que podamos conocer al enemigo y sus artimañas, sus trampas,
la forma de atacarnos, las tentaciones que nos puede poner, mis hermanos. Y no olvidando de que esta guerra no es física, carnal, sino que es espiritual. Por eso Pablo dice también en Corintios, porque vuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y sabe de que hay una de las armas de que el enemigo está usando en general en el ser humano ahora, y no solo en el mundo de los negocios, de la familia, en las iglesias también, es el desánimo. Se ve algo tan sencillo, simplemente hoy no quiero ir. Y depende del rango que tenga la persona, si es el desánimo. Ay, no quiero. Porque sabe que es una arma bien sutil. El caer en la rutina también es una arma bien sutil del enemigo. Por eso necesitamos estar fogueándonos en el entrenamiento de la palabra del Señor, hermanos. Olvidando, mis hermanos, recuérdese de que ahora nosotros conociendo al enemigo porque él quiere destruir. Pero cuando el soldado está bien entrenado, bien fogueado y conoce al enemigo y tiene las armas preparadas, no se olvida de que tiene que estar siempre listo, mis hermanos. Ahora, ¿cuál es el propósito de preparar a este ejército aparte de defenderse? Para cuidar esa nación, con un propósito. Ahora, ¿cuál es el llamado principal de nosotros como iglesia? La gran comisión. Ir y predicar el evangelio. Marcos 16, 15, 16. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Mateo 28, 19 y 20. Ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Amén. Porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero dentro de todo ese cumplimiento van a haber desafíos, van a haber. Si el Hijo de Dios lo tuvo, nosotros lo tendremos, mis hermanos. Pero ese mismo amor que Dios Padre tiene por el Hijo, lo tiene por nosotros. El mismo Espíritu Santo que estaba con Jesús en el desierto el día de la tentación, también es el mismo que está con nosotros. Es ese mismo desánimo que Jesús tenía en el Getsemaní, cuando venía el momento de ir a la cruz, mis hermanos, que dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Van a ver en los hombres de Dios, porque la lucha va a ser difícil. Pero solo el soldado que no se prepara bien en el ejército es que no lo van a confrontar. El mismo Satanás no quiere a cualquier servidor. No hay cosa más horrible que meterse en ese mundo, sino el mundo de maldad afuera, las pandillas, todos esos grupos organizados, el crimen organizado. Eso es el que no le es fiel a ellos, mis hermanos, le quitan la vida, porque para ellos no vale nada. Por eso Cristo vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Ahora, un buen soldado, mis hermanos, sabe de que va a agradar a su jefe y comandante, que para nosotros como iglesia es Jesucristo. En todo momento, para agradarle a Él y estar día a día sirviéndole a Él, mis hermanos, va a haber en nosotros un fruto, va a haber fortaleza, va a haber, mis hermanos, las personas van a ver un cambio en nosotros. Y como conclusión, en un buen soldado, mis hermanos, la gente va a ver que somos diferentes. Va a ser que somos gente de paz, gente de gozo, gente prudente. Van a ver esa sinceridad en nosotros, porque a quien servimos nos ha dado esa paz. ¿Qué dijo Jesús? La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Van a ver confianza en nosotros, van a ver que somos personas de paciencia. ¿Qué quiere decir una persona de paciencia? Es alguien que no reacciona inmediatamente. Entonces el soldado está preparado, si lo preparan, porque cuando uno no está preparado no reacciona a como uno es. Pero en la disciplina le enseñan todas esas cosas a uno. Entonces los muchachos vienen como nuevecitos, miren. Cuando no hacían su cama, hacen su cama. Cuando no respetaban papá, mamá, ahora lo hacen con ese respeto. Y dice, para haber sabido más luego lo mando. Entonces, ahora usted y yo, y si estamos, y hermanos, y si estamos en el mejor ejército y somos los peores soldados, que no hemos entrado todavía, andamos alrededor. Su manera de vestir, el soldado de Jesucristo. Cada entidad, cada organización, ONG, institución tiene un uniforme por el cual se identifica. Bien vestido, bien planchado, bien formado.
y les pasan revisión todos los días. Y si no cumple, pues le ponen disciplina. Ahora en día, como está la economía, hasta le quitan parte del sueldo para que le duela más. Ya el sueldo no llega a acabar, ya no solo tiene problemas con su jefe, sino que tiene problemas en el hogar, porque ya el cheque ya no va a cubrir todo. Entonces el soldado de Jesucristo debemos de vestirnos representando. ¿A quién representamos? ¿No? A Jesucristo. Y Él vistió correctamente, mis hermanos, para honrar a su Padre. Ahora, si el que honra al Hijo, honra al Padre. Y el que honra al Padre, honra al Hijo. Entonces su vestimenta, mis hermanos, que sea conforme a como a Dios le agrada. Porque aún hasta un edificio, mis hermanos, podrá haber la joya más hermosa en un edificio, pero si la pintura se le está cayendo, el rótulo está casi en el piso, la pintura toda está bien fea, nadie va a querer llegar a ver qué hay ahí. Pero la presentación es bien importante para nosotros, y no digamos para el reino del Señor. Y para cerrar, nuestro vocabulario, mis hermanos. El soldado, tal vez fuera en su tiempo libre, hará lo que quiera, pero delante de su jefe él se sabe comportar. Sabe expresarse, lo llama por su nombre y le rinde honor. Usted y yo le debemos rendir honor a Jesucristo. Y hay cosas que nos van a gustar. Y quizás usted lo vea injusto, lo veamos injusto, pero por amor a Él. ¿Acaso Cristo dijo, esto no se merece, yo no voy a morir por ellos? Y hubiera estado en todo su derecho. Pero Él nos amó primero. Así que mi hermano y amigo que nos ve a través de este medio social, entreguémonos completamente a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él es que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Que mi vida y mi tiempo y mis minutos sean para Él, porque a Él le debemos toda honra y toda gloria. Él es el que ofrece vida eterna. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como soldados de Jesucristo nos debemos en honor, obediencia a Él. Que sabemos de que Él nos prepara una patria celestial en el cielo, cuyo arquitecto es Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Y aquí de este mundo nada nos llevaremos, este cuerpo volverá al polvo de la tierra, pero ese espíritu que mora en usted y en mí volará un día y moraremos con Cristo, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por toda la eternidad. Así es de que ahora es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día de reconciliación, hoy es el día de arreglar nuestra vida con Jesucristo, porque no sabemos qué pueda pasar en esta noche, si partimos de esta tierra, y si estamos bien en Cristo. El apóstol Pablo dice que el morir es ganancia, si morimos, y si vivimos, el vivir es Cristo, es de ganancia, es ganar, ganar, mis hermanos. Entonces, como soldados de Jesucristo, que cada día aceptemos con amor esa disciplina, ese compromiso, y el servir será un honor para honra y gloria de Dios Padre. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos.